Bendiciones a ustedes. De parte de Ministerio Aliento, que Dios les bendiga, que estén en la mejor salud. Siempre les recordamos a todos. Y quisiera pedirles a ustedes de parte de mi esposa y de su servidor que nos recuerden oración. Estamos discerniendo desde que llegamos aquí en Ensenada como el 21 de junio, donde Dios quiere que nos establezcamos. Estamos tratando de discernir eso y estamos abiertos a la dirección que Dios desee, pero necesitamos sus oraciones. Hemos estado aquí entonces ya para mediados de septiembre, van 3 meses que hemos estado y estamos entendiendo lo que Dios nos está mostrando de una u otra manera y nosotros les recordamos a ustedes en oración, les pedimos sus oraciones. Si ustedes tienen la Biblia, vamos a ir a Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4 lo vamos a dejar ahí abierto. Si ustedes me siguen a través de la escritura y recordemos entonces las palabras de uno de los eruditos bíblicos que dijo: nuestras creencias alcanzan su mejor momento cuando nos retan fuera de nuestra zona de comodidad a hacernos preguntas difíciles. Pero también nuestras creencias pueden tener su peor momento cuando nos engañan haciéndonos pensar que tenemos todas las respuestas para todos los demás. Este siempre ha sido el conflicto de los siglos en el corazón del ser humano. Aún en el primer siglo y aún antes en el judaísmo, todo esto fue una realidad. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, Pablo le escribe a los corintios. Los corintios en Grecia eran una de las comunidades más carismáticas de todas las epístolas que Pablo escribió. Esa era la más carismática de todas. Y ellos pensaban que tenían el discernimiento de los misterios del reino de Dios y cuánta cosa, en fin. Pero se daban mucho a los dones. Ustedes se darán cuenta que muchos de los dones que se escribe de parte del apóstol Pablo, que fueron los primeros escritos de la escritura en el año 50, él escribe a los corintios y les dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, lo eterno de Dios, es algún asunto que Dios nos quiera revelar, nos va a tomar tiempo procesarlo. Por lo tanto, con esta idea vamos a escudriñar lo siguiente. El cristianismo, inclusive desde el primer siglo, nace en el tiempo escatológico, escatón del griego, escatológico, que es las cosas por venir, las cosas por manifestarse. Nace en el tiempo escatológico más intenso de la historia del judaísmo. Y la razón es porque, por un lado, el ambiente en Palestina se encontraba en una tensión tremenda porque el pueblo estaba esperando al Mesías, pero con la idea de lo que el pueblo, lo que el judío pensaba sería el Mesías. Y la manifestación del Mesías, por un lado, era la liberación de imperio. Obviamente que cuando la Biblia habla de salvación, redención, es liberación. Pero no solamente de algún aspecto humano, sino de lo general del ser humano. Y por este lado se encontraba esa tensión en el primer siglo en el pueblo judío. En otras palabras, Jesús vino a nacer en el tiempo más intenso en que se esperaba el Mesías. Ya el pueblo había estado por opresión
imperial por muchos siglos. Pero por el otro lado, se encontraba el estrés de los líderes judíos que trataban a toda costa de mantener todo bajo control y apariencia de calma en su compromiso con el Imperio Romano. El imperio le dio libertad al judío para que el Sanedrín, el concilio en la ciudad principal en Palestina, Jerusalén, en el templo, rigiera esa área, esa población, pero siempre le asignaba el, el regidor romano. Pero dentro de ese compromiso incluye el sacrificio de un toro todos los días en el templo a favor del emperador romano, cosa que el pueblo consideraba como una degradación de parte del gentil, esto es el imperio romano, al templo y a Dios mismo. Eso no estaba dentro de las ordenanzas de la escritura, del Torá. Pero por esa razón, el pueblo y su concilio en el templo estaban en una tensión muy grande. Las tensiones y conflictos llegaron a su clímax cuando, después de crucificar a Jesús de Nazaret, estamos adelantando un poquito a la historia del ministerio de Jesús, Jesús fue acusado de blasfemo por el Sanedrín, por las autoridades del templo, y cuando ellos entregaron a Jesús a Pilato, que es la autoridad romana, se le clasificó como un revolucionario criminal ante Roma. Y el evento que de veras vino a hacer explosión en Palestina fue el hecho de que los celotes, los fieles, entre el pueblo, entre fuera de lo que era el Sanedrín, fuera de lo que era el concilio judío, ya no podía esperar más una vez que vieron a Jesús de Nazaret ser crucificado, porque ellos esperaban que Él sería el Mesías que ellos estaban esperando. Los evangelios nos muestran un poquito de esas narraciones cuando le preguntan a Jesús, inclusive en el libro de los Hechos, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y Jesús siempre trata de evitar estas preguntas porque ahora vamos a entender un poco dentro del Evangelio de Marcos de qué se trataba de acuerdo al entendimiento de Jesús, su misión, que nosotros ahora, de 2000 años más tarde, podemos entender un poco. Pero las tensiones y conflictos llegaron a su clima y explotaron en la guerra de Roma contra los judíos en Palestina en el año 70. De esto se ha escrito bastante y algunos de ustedes conocen esta historia. Cuando el Imperio Romano viene y destruye toda la ciudad y destruye toda Palestina, cuando el pueblo, tratando de encontrar refugio, finalmente se encuartela en Jerusalén porque tenía paredes alrededor, pero finalmente en el templo. Y del templo ellos van y destruyen todo, saquean el templo. En la pantalla ven a alguien llevando el candelabro a mano izquierda. Y obviamente de ahí sacan a todos. Hubo una de atropellamientos y matazón de este pueblo. Todo quedó totalmente, toda Palestina quedó totalmente devastada. Y todas las personas que sacaron de Jerusalén fueron llevadas como esclavos. Y esta experiencia la conocía muy bien este pueblo porque tuvo el exilio en el siglo VI antes de Cristo. Y nosotros nos damos cuenta que naturalmente esas tensiones vinieron a destruir la conciencia y en esencia vinieron a traer una
crisis de identidad al pueblo judío, porque este evento vino a traer un ajuste severo emocional, mental a su condición cultural de ahí en adelante, porque no tenían tierra, no tenían templo, no tenían... Y el rabinado trató de ah, compensar por todo eso. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque esto le sucede a un pueblo que entiende de una u otra manera sus convicciones religiosas. La crucifixión de Jesús no fue la causa de esta guerra. Había habido antes ya varios caudillos judíos que se declararon como Mesías y fueron enviados y ellos aparecieron como siendo enviados a liberar al pueblo contra cualquier poder humano, porque esa era la identidad del Mesías que iba a liberar a este pueblo. En el ministerio de Jesús se considera otra, absolutamente otra percepción de lo que Jesús viene a ser como Mesías. Pero aún los escritos producidos dentro del judaísmo después del año 70, como lo es, por ejemplo, el segundo libro de Baruch, el cuarto libro de Ezra, no expresaron ninguna posición hostil contra Roma. Pero sí se preguntaban a través de las narraciones que se escribieron en estos pergaminos. La pregunta que quizás estuvo en la mente de todo el pueblo: ¿cómo pudo Dios haber permitido esto? Cuando algo no sale bien, cuando algo reta nuestras convicciones religiosas, cuando viene una experiencia que nos sacude hasta el fundamento de lo que somos, mucha gente se pregunta, ¿cómo pudo Dios haber permitido esto? Ahora les invito a ustedes que regresemos un poco antes del 70, cuando Jesús viene y empieza a hablar del reino de los cielos. Y yo quisiera que ustedes se dieran cuenta, naturalmente, que la historia de este pueblo judío, fueron historias de conflictos, como otros pueblos, como otras naciones. Por ejemplo, todas las naciones latinoamericanas han atravesado conflictos y han tenido que ser liberadas por los caudillos que se han levantado para liberar al pueblo de la opresión extranjera, por ejemplo, o la opresión de un grupo elite que se favorece en la comunidad. Cuando Jesús aparece anunciando el reino de Dios, tal como los profetas lo hicieron, que fueron enviados por Dios anteriormente, vean ustedes, por ejemplo, tenemos aquí a Zacarías, hacia el final del Antiguo Testamento, que dice que el pueblo se tapó sus oídos, endureció su corazón como el diamante y se volteó y dio sus espaldas. Esa actitud al recibir a los profetas que Dios enviaba. Y más tarde Jesús, en su ministerio, estando acá cerca de Jerusalén, y derrama sus lágrimas por esta ciudad y le dice: ¿cuántas veces quieres juntar a tus hijos en un cuadro de ternura, como la madre dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y en este caso, Jesús muestra a Dios como una madre, como el amor y el cuidado de una madre hacia su pueblo. Pero no solamente el pueblo judío, muchos otros pueblos, algunos otros pueblos gentiles también le pidieron a Jesús que se retirara, como fue los gadarenos en Lucas 8. Y le pidieron pues que ellos estuvieron sacudidos también al ver aquel hombre con legiones sentado pacíficamente a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. En verdad, ¿cuánto necesitamos todos estar a los pies de Jesús? Verdaderamente, lo que significa estar a los pies de Jesús, para escuchar las exhortaciones
que del Espíritu de Dios en Cristo vienen a todo ser humano. Y Jesús, desde el principio de su ministerio, ven ustedes en Marcos 6, estaba asombrado de la dureza de los corazones de su pueblo. Aquí Jesús se fue, pero vean ustedes en Marcos 6, Jesús mismo en la región en la que él se encontraba, en Nazaret, que es donde empieza su ministerio, no pudo hacer muchos milagros ahí. Esto nos indica si verdaderamente muchas veces nuestras actitudes no nos permiten fluir en el Espíritu de Dios. Sanó unos pocos, pero estaba muy asombrado de la incredulidad de ellos. Pero continuaba recorriendo las aldeas alrededor enseñando sobre el reino de Dios. Muy bien, ahora vamos a observar algo muy importante en el Evangelio de Marcos. Ustedes se darán cuenta que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe inmediatamente durante el año 70 o despuesito del año 70, después de la crisis de identidad que sufre el pueblo judío al no ver el templo, no ver la ciudad principal en Palestina y no ver sus comunidades, haberlo perdido todo y haberse disparcido por todo el mundo antiguo alrededor del mar Mediterráneo y otros lugares más. En el capítulo 4, en los versículos 10 y 12, si ustedes lo tienen ya abierto ahí, en Mateo está en el capítulo 3, en Lucas está en el capítulo 8. Jesús empieza su ministerio en Marcos con la parábola del sembrador. Eso es lo primero que les dice a ellos. Cuando les dice que el sembrador, oíd la parábola que el sembrador salió a sembrar. Y las enseñaba en parábolas, dice el versículo 2 del capítulo 4. Pero vean ustedes que al final de la parábola Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, indicando que no todo ser humano está listo para escuchar de lo que Dios quiere entregar a cualquier persona, a cualquier comunidad en X tiempo. Sino algunos van a ser más receptivos, algunos no lo van a hacer. Y de eso trata la parábola del sembrador. Pero después, los discípulos le preguntan aparte a Jesús, ¿por qué les enseñaste en parábolas? Como que de repente se asombraron de que si eso se trata del reino de Dios, pues hácelos claros, hácelos sencillo. Pero Jesús les dice algo que es muy conflictivo en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera de qué, del círculo de Jesús, de sus discípulos, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, esto suena un poquito difícil porque parece que Jesús está mismo, ¿cómo se dice? Obstruyendo prácticamente, al parecer, a simple vista, está obstruyendo el propósito de su ministerio, de acuerdo a Marcos. Pero de acuerdo a Marcos, Jesús no quería que el pueblo se diera cuenta que él era el Mesías. Vean ustedes que esto es algo interesante de que Jesús les dice a los discípulos, a ustedes les voy a mostrar el misterio del reino de Dios. Pero el Evangelio de Marcos no lo muestra, no muestra cómo Jesús les mostró a ellos, cómo les reveló a ellos el misterio del reino de Dios. Los evangelios nunca nos dicen cuál es el misterio del reino. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas
Y el que más trata de acercarse a eso es el Evangelio de Juan. Inmediatamente después de esto, la narración se mueve hacia adelante con la parábola del candil en el versículo 21. Viene la parábola del candil. Pero al concluir su enseñanza les exhorta a saber escuchar. Es una de las cosas que Jesús está haciendo. Les está enseñando de que el reino está aquí ya, entre ellos, pero tienen que saber escuchar lo que se les va a entregar. Y les dice, por ejemplo, en el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga, pero luego les agrega, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. O sea, la condición en la que la persona se encuentre es cómo va a recibir. Pero algunos, dice, que parecen oír, aún lo que vosotros tengáis, se les quitará. O sea, ¿sabían ustedes que el ser humano, y nosotros lo entendemos, por naturaleza es muy selectivo en escuchar? A todos nosotros nos gusta los diálogos, las discusiones y acaso sobre todo cuando pensamos que tenemos la razón. Y cuando escuchamos a la otra persona estar hablándonos sobre algún punto, ya estamos ideando en nuestra mente en qué manera le vamos a responder, en qué manera vamos a contradecir su punto de alguna forma. Cuando nosotros leemos la escritura, ya venimos con nuestros prejuicios y muchas veces, como antes lo dijimos, nuestras convicciones, en parte nuestras creencias muchas veces nos crean ciertas disposición de que lo que leamos ya lo estamos tratando de acomodar a nuestras maneras de entender. Pero el texto bíblico yo lo he experimentado en 38 años de estudio de teología, que uno tiene que ser sencillo. Por eso, de alguna manera, más adelante vamos a decir, Jesús les dijo a ellos, poniendo a una criatura, a un niño, tendréis que ser como un niño para entrar a los reinos de los cielos. Si no lo eres como un niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos. O sea, la sencillez, la disposición, la pureza, y sobre todo la tendencia a creer de una criatura. A una criatura pequeña, si le dice algo a uno, ¿se lo cree? Pero eso es cuando Dios habla al corazón. Y naturalmente, yo siempre he enfatizado todo lo bueno, todo lo que edifica, todo lo que trae paz y sanidad al ser humano y bendice a los demás, eso es de Dios. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotros el Evangelio de Dios bajo ciertas amenazas o ciertas condenaciones? Y yo no, la verdad, no creo que ahí esté Dios. Sin embargo, aun cuando el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan no nos muestran cuál es el secreto del reino de Dios, nos dan como que nos abren el telón un poco a veces para indicarnos un poco de esto. Vean ustedes, en Marcos capítulo 8 se encuentra la confesión de Pedro. Ahora, esto no quiero detenerme mucho aquí, pero es bastante interesante porque en la confesión de Pedro, en el capítulo 8, que se encuentra en Mateo capítulo 16 y en Lucas capítulo 9. Mateo expande esa confesión y Lucas lo hace también un poco más de lo que Marcos hace, y de ahí se entiende que el Evangelio de Marcos es el más original. Marcos solamente tiene prácticamente tres versículos en la confesión de Pedro, mientras que Mateo tiene 8 versículos.
Ahora, vean ustedes lo que pasa aquí. Quisiera que pusieran atención en esto. Esta narración muestra las intenciones de Jesús como Mesías, porque en el versículo 30, cuando todo lo que Pedro dice es, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, esa es la confesión. Pero en Marcos Jesús no le dice nada a Pedro, nada. Ahora en Mateo Jesús le dice a Pedro, Pedro, ni sangre ni carne te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Si eso era tan importante, ¿por qué Marcos no lo puso? Bueno, fue porque primeramente Mateo vino alrededor de una década, posiblemente unos cuantos años más, después de Marcos, y era cuando las comunidades necesitaban como entendimiento de instrucción y guía de ser discípulo, y Mateo se da a hacer eso. El Evangelio de Mateo se estructura como instrucción a la iglesia, a las comunidades que él escribe, y por eso expande a Marcos. Marcos es bien breve y va al punto de lo que se trata. Pero vean ustedes el versículo 30, cuando los discípulos en el capítulo 8, ese es un énfasis de que en Marcos 4 continúa predicándoles y enseñándoles en parábolas. Y no fuera de eso, sino que continuaba diciéndoles lo que les dijo a los discípulos a ellos en parábolas. Pues en Marcos 8 es donde está la confesión de Pedro, nuevamente digo. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué idea tienen de mí? ¿Y ustedes qué dicen? E inmediatamente que Pedro le dice, tú eres el Cristo, en el versículo 30 Jesús les dice, pero él les mandó a que no dijesen esto a nadie. O sea, como que en Marcos Jesús no quería promoverse a sí mismo, ni quería que la gente lo viera como el Mesías, en esencia. Más adelante, en el capítulo 9, versículo 30, vuelve a decirles esto. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, por todo alrededor, ya lo vimos eso, como él continuaba predicando alrededor de Galilea, pero no quería que nadie lo supiese. O sea, en Marcos, Jesús no se quiere promover como Mesías, lo único que desea es que la gente entienda, y esto lo voy a decir detenidamente para que todos nosotros de alguna manera lo procesemos y veamos el Evangelio de Marcos de esta manera. Lo único que Jesús quería en Marcos era que se diera cuenta la gente que el reino de Dios estaba entre ellos y que ellos tenían la oportunidad de recibirlo. Era el principal motivo de todo. Lo que en Juan Jesús dice, yo no hago nada sin antes no ver a mi Padre hacer. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me vio. Pero seguido de este evento y después de decirle a los discípulos que no digan nada a nadie, en el capítulo 9, si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 31, Jesús anuncia um, su muerte. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y luego en el capítulo 9, versículo 31, vuelve Jesús a anunciar su muerte. Pero en el versículo 30 del capítulo 9 es donde nosotros pusimos esto anteriormente. Jesús continúa esmerándose en que nadie supiera que él estaba en ese alrededor, pero seguía hablándoles de que el reino estaba cerca. Y en esto,
en el capítulo 9, versículo del 35 al 37, Jesús le muestra, ahí es donde Marcos abre un poquito de un telón, digamos, para que nosotros podamos ver quizás por fuera, ver un poco uno de los principios del secreto del reino de Dios. Y esta es que el siervo, el que sirve es mayor. Y tomó un niño y lo pone en medio de ellos, pues, y les dice que así con la inocencia y la disposición, la pureza de corazón y el deseo de recibir y creer, así es el que tiene que venir al reino de los cielos. Porque haciendo eso, le recibimos a Él y recibimos desde lo eterno, el creador de todo lo que existe, desea que en ese orden se lleven a cabo las cosas. Y esto nos muestra un poco de el secreto del reino de Dios que en esencia ningún evangelio describe o explica en específico. Un capítulo después, en el capítulo 10 de Marcos, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 10, en los versículos 13 y 14 de Marcos, el versículo 15, y vuelvo a enfatizar el punto, ¿no? En el capítulo 10, aquí en el capítulo 12, hay una discusión entre Jesús y los saduceos. Pero en el capítulo 10, si ustedes antes de ver esto se dan cuenta, los discípulos reprimían a los niños en el capítulo 10, versículo 13 y 14, reprimían a los niños que traía a la gente a él para que los bendijera, les pusiera sus manos y los bendijera, habiendo escuchado pues de que uno tiene que ser como un niño y que de ellos es el reino de los cielos, pues los padres fueron y trajeron a sus criaturas para que Dios los bendijera, para que en Cristo Dios los bendijera. Y de esta manera, los discípulos se les pasa de noche lo que Jesús les dice en el capítulo 9, cuando Él toma tiempo para enfatizarles este principio en el capítulo 9, versículo 35 al 37. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En otras palabras, en el reino de los cielos no existen egos inflados, no existen promociones de uno mismo. Y toma al niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, aún entonces me recibe a mí y recibe al que me vio. Y de ahí pasamos a esto. Ese es el último pasaje de Marcos que yo quisiera que veamos porque hasta aquí no hemos visto que Marcos describe a Jesús hablándoles de este misterio del reino, que solamente se los iba a enseñar a ellos. Pero los saduceos, los cuales no creen en la resurrección, y eran principalmente los sacerdotes del templo, del Sanedrín, los líderes de este pueblo, los que habían hecho un compromiso con el Imperio Romano, por razón de instinto de preservación, naturalmente, estuvieron de acuerdo en hacer lo que quiera que el emperador les pedía para, obviamente, salvar su pellejo. Hay una narración en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9, donde Abraham escucha a Dios decir algo y obedece, pero en el versículo 10, una vez que se trata de tenía hambre, salió corriendo a Egipto. Como nos sucede a todos, una vez que hay una experiencia que nos sacude, nos olvidamos nuestras convicciones a veces. Salimos corriendo. Pero aquí, los escribas, los saduceos especialmente, que no creen en la resurrección, le preguntan a Jesús de una mujer que se casa con
varón que tenía 6 hermanos, él era el séptimo, pero él fallece y la mujer se casa con el siguiente y el siguiente, hasta que la mujer termina casándose con todos los 7 hermanos, pero cada uno de ellos vino falleciendo y le preguntan en el día de la resurrección quién va a ser el esposo. Y ellos creyendo que tenían todo ya figurado y pensaban que en sus creencias Jesús no sabría cómo contestar. Jesús les responde, le dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En otras palabras, les dice, en vuestras creencias, vosotros estáis prácticamente muertos porque no tienen vida del Espíritu. Pero una persona en el versículo de este mismo capítulo, en el versículo 28, capítulo 12, acercándose uno de los escribas en el capítulo 12, versículo 28, le preguntó sobre cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le responde de acuerdo a el Shema en Deuteronomio capítulo 6. Israel, Israel, oíd, oíd. Dijo Dios, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, oh Israel, al Señor, tu nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nosotros lo vimos un poquito en el video pasado. Y el segundo le agrega, Jesús es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. Porque de acuerdo a nuestra relación vertical, amando a Dios de todo corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, poniendo eso como prioridad, se va a reflejar en nuestra relación con nuestros semejantes. Y el escriba le dice al Señor, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios. Y empieza él a describir que es mejor traer el servicio a Dios de todo corazón, con todo el entendimiento, con toda nuestra alma, en lugar de holocaustos y sacrificios, que eso muestra en esencia un Dios relacional. Y Jesús le dice a este escriba, no estás lejos del reino de los cielos. Ahí es otro momento. En este sentido, entonces, nosotros nos damos cuenta que en el Evangelio de Marcos vienen estos momentos en los que, de alguna manera indirecta, nos muestra un poco de ese secreto o misterio del reino de los cielos, del reino de Dios. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan en nuestras Biblias, narra detalladamente la enseñanza de Jesús a sus discípulos en el discurso de despedida, que es del capítulo 13 al capítulo 17. Yo mucho he hablado de eso en algunos videos. Y en esa ocasión escuchamos a Jesús decir ciertas declaraciones de ese misterio del que habla Marcos, del reino de Dios. El misterio del reino que los primeros 3 evangelios nunca narraron, pero que solamente mencionaron de paso en su conversación de Jesús con los discípulos. Juan, en el capítulo 13, por ejemplo, de Juan, versículos 34, 35, Jesús establece el principio fundamental del reino de Dios, que es el amor como Dios ama. El amor como Dios ama no es un sentimiento, es más bien una convicción de hacer lo justo y estar en una relación correcta con Dios. Y en fin, hay una serie de escrituras que nosotros podemos visitar sobre esto.
En el capítulo 14 de Juan, versículo 2, Jesús le dice a los discípulos que Él va a preparar lugar para ellos. Pero vean ustedes cómo nosotros hemos torcido todas las cosas, porque en el tiempo del rey Santiago se le hizo una traducción al rey Santiago y no era justo decir morada, porque el rey Santiago vive en mansiones, en palacios, y de ahí vino que se le puso ahí en inglés. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Y de ahí vino el cantito que dice las mansiones en los cielos. Y entonces todo eso se ha venido a totalmente malinterpretar, porque en este momento Jesús habla de los corazones, las moradas del Espíritu de Dios. Y de eso viene otra parte en el Evangelio de Juan que nos habla un poco del misterio del reino de los cielos. Porque en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús prácticamente le está diciendo que ya no va a haber templo, sino que el templo de Dios es la reunión de todos aquellos que están en un espíritu y se reúnen a adorar a Dios. Pero en el capítulo 16, versículos 12 y 13, Jesús les dice a los discípulos: hay muchas cosas que he querido decirles, pero Juan no narra cuáles son esas cosas. Dice: ahora no la podréis sobrellevar. En el capítulo 16, versículo 12 y 13. Y esta es la realidad de todo esto. La realidad de todo esto es que hay mucho más que entender de lo que Jesús predicó y enseñó. Inclusive, en el tiempo en que se escribieron estos evangelios de la Escritura, de la Biblia, hubo muchos otros evangelios escritos en el primer y segundo siglo después de Cristo, pero nunca supimos nada de ellos. Y todo quedó así. Inclusive estas comunidades que tenían estos evangelios fueron perseguidas, y con el propósito de ser este, calladas por los líderes que tomaron la dirección de la iglesia, una vez que la iglesia vino a ser ah, recibida y autorizada como una religión, el cristianismo, por el Imperio Romano. Y de ahí en adelante todo quedó así solamente con los evangelios que tenemos en la Escritura. Pero no fue sino hasta el descubrimiento de pergaminos cerca del Mar Muerto en Palestina y otros pergaminos en las cavernas del Qumran, alrededor de Egipto, en el 1945. Estamos en el 2023. En el 1945 se descubrieron estos pergaminos, y ahora se han venido a dar a conocer después de todos estos años de traducción detallada y de entendimiento muy cuidadoso sobre estos pergaminos, que hubo alrededor de un promedio de unos 50 pergaminos o más. Y estos fueron los que se consideran los pergaminos místicos, que aunque son diferentes escritos al tradicional cristianismo ortodoxo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento y en los evangelios que tenemos aquí en la Biblia, estos escritos son el cristianismo que se conoce como gnóstico, de la palabra conocer, gnóstico, conocer como de un entendimiento espiritual, que es considerado intensamente espiritual, místico. Místico, una experiencia mística es estar en contacto con lo eterno aquí en la tierra, en lo terrenal. Y uno de ellos, de esos evangelios que se descubre, es el apócrifon de Juan, que es el evangelio de Juan. Apócrifon de Juan. Ustedes pueden leer estos y pueden leer un poco de esto si van al Google y ponen esta, esta investigación. El apócrifon del Evangelio de Juan
o conocido también como el Evangelio secreto de Juan, es una continuación del Evangelio de Juan en nuestras Biblias. O sea, los Evangelios sinópticos son narraciones de la vida, ministerio, enseñanza y crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret. Esos otros evangelios, los evangelios gnósticos, son similarmente las buenas nuevas de salvación, como los evangelios sinópticos, como el evangelio de Juan, pero como una revelación que continúa más allá de los fundamentos escritos en los evangelios ortodoxos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, como ya he mencionado, el Evangelio apócrifo de Juan describe al apóstol Juan enfrentando el desdén de un rabí judío después de la ascensión de Jesús. Juan apóstol se retira al desierto donde tiene un encuentro con Jesús resucitado y recibe la revelación que narra este Evangelio apócrifo de Juan como continuación de lo que quedó pendiente en el Evangelio de Juan. Escritos en estos evangelios alrededor del primer siglo, declaran que la redención de la humanidad no se encuentra necesariamente en la tradición apostólica jerárquica y muy patriarca que fue pasada de una generación a otra, sino que se encuentra en un giro espiritual interno en cada ser humano. Obviamente, hubo muchos otros evangelios. Por ejemplo, está el Evangelio de María, de María Magdalena. Se clasifica como evangelio porque comunica las buenas nuevas de salvación también. Y esto está en los encuentros de post-resurrección de Jesús con sus discípulos y narra que entre los que habían alrededor de Jesús después de su resurrección había un buen número de mujeres que también eran apóstoles. Y entre ellas estaba María Magdalena, la que contribuía considerablemente a este ministerio. Porque María Magdalena era una persona afluente, se entiende, en el tiempo de Jesús. En el Evangelio de María, el pecado es más el error de ignorancia de la espiritualidad del mensaje de Jesucristo. Eso es el pecado. Obviamente, amartía del griego, pecado, es error. Y lo que el Evangelio de María Magdalena en los escritos de las cavernas del Qumran revelan es que el pecado se debe a la ignorancia de la espiritualidad que el ser humano no ha discernido del mensaje de Jesucristo y que termina en una autocomplacencia por la ilusión material, física, que cada ser humano se relaciona por sus limitaciones. Nosotros desde nacimiento nos relacionamos más a lo material, a lo físico, que a lo espiritual. Esos evangelios enfatizan que la verdadera identidad se encuentra en la verdad espiritual interna de la humanidad. El verdadero yo, creado a la imagen del Dios Supremo que se reveló a la humanidad en una plenitud de verdad en la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo. Los evangelios apócrifos, o los evangelios apócrifos quiere decir ocultos, escritos ocultos, nunca se escribieron para reemplazar a los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, los evangelios canónicos, sino se escribieron para declarar una continuación de los evangelios canónicos sobre el llamado de Jesús de Nazaret a todo ser humano. Y este llamado es: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque no todos los seres humanos son receptivos al mundo espiritual. Y aún en la iglesia hay muchas veces muchos oídos cerrados. De aquí que la razón de las enseñanzas de Jesús siempre en los evangelios fueron en parábolas, pues como lo dice el evangelio de Marcos. Si una persona no es receptiva al Espíritu de Dios, de acuerdo al ministerio de Jesús, Jesús solamente hablaba su enseñanza y seguía adelante, como le dijo a muchos en la ocasión en la que uno de ellos le dijo: Señor, yo te seguiré.
pero deja que primero vaya entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos encierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Pero muchas veces para nosotros esto es muy estricto, muy severo, pero es que la tradición era de que el hijo no se iba de la casa hasta que no enterrara a su padre. Por lo tanto, si el padre todavía iba a vivir 20, 30 años más o al menos 15 o 20 años más, lo que esta persona le estaba diciendo a Jesús es, te seguiré, pero hasta que cumpla esto acá. Y cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren sus muertos, le está diciendo que muchas de las tradiciones culturales y hasta a veces familiares y muchas veces hasta religiosas son impedimentos para la vida espiritual. Desde el principio de su inicio, el cristianismo sobrevivió a varias persecuciones brutales y eventualmente floreció a lo largo de siglos. Antes de que los cristianos formularan lo que creían en forma de credos. En la actualidad, hoy en día, después de más de 20 siglos, los cristianos se han convertido prácticamente en gente clasificada en haber aceptado un determinado conjunto de creencias y doctrinas de acuerdo a sus denominaciones. Sin embargo, esto no nos puede llevar a todo cristiano, a cierta manera, a un profundo sueño a pesar de que las doctrinas denominacionales son un reflejo de la antigüedad interna o de la antigua inquietud interna en el ser humano, esto no es el fin de nuestro conocimiento de lo divino o lo espiritual. Si nosotros pasamos nuestra vida haciendo unos, digamos, ensayos de lo que ya hemos creído, no estamos avanzando espiritualmente. El profeta Oseas nos lo dijo en tiempo pasado y nos dice, vengamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Lo que Dios ha estructurado y ha establecido, no podemos ir en contra de ello. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Vamos a continuar conociendo y la vida espiritual siempre es fresca, llena de energía, llena de entusiasmo, porque nunca dejaremos de conocer de Dios. Como hemos visto en los evangelios ortodoxos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nos habló del reino de Dios en una forma que parece haber solo dado un preludio de las riquezas del reino de Dios. Y de esta manera nos damos cuenta si verdaderamente estudiamos la escritura a la que Jesús nos exhortó a hacer. Mi llamado a todos a través de esta reflexión muy seriamente es a escudriñar, a reflexionar en dónde nos encontramos espiritualmente y recordar las palabras de Jesús. El mensaje de Jesús de Nazaret, el Cristo, es un llamado a todo ser humano a despertar a la verdadera realidad en Cristo, más allá de nuestras imaginaciones, más allá de lo que podemos lograr entender a través de nuestro esfuerzo, porque tiene que venir de Dios. Y de esta manera les suplico a ustedes que continuemos adelante, porque Dios todavía tiene mucho que enseñarnos. Y a esta hora yo les suplico a ustedes que vengamos a Dios en oración. Eterno Dios, te damos gracias, oh Dios, por las oportunidades que nos das. Porque aún lo más maravilloso y las bendiciones más hermosas y
Las experiencias más ricas aún están adelante de nosotros. Ayúdanos a vivirlas. Ayúdanos a que a través de la unción de tu Espíritu y el discernimiento y la sabiduría que tú nos das en Cristo Jesús, podamos vivir a toda la plenitud de lo que nos has llamado en Cristo. Bendice, Dios, cada momento, cada respiro. Y bendice a nuestros seres amados y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amén, oh Dios, y amén. Que Dios les bendiga, que les dé la mejor semana y la mejor siempre, la mejor salud física, mental, emocional, espiritual en Cristo. Estaremos próximamente juntos.